Pues bienvenidos, compañeros de la prensa, diputadas, diputados, senadoras, senadores. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar hoy curso a la conferencia de prensa de la Comisión Permanente. En un primer momento estará participando la senadora Murguía, posteriormente el coordinador Romero Hicks, y procederíamos después a las clases. Sí, muy buenos días. Quisiéramos comentar con ustedes los temas que hoy vamos a abordar en la Comisión Permanente, que será, como bien se dijo, a las 4 de la tarde, toda vez que a las 12 va a haber una comparecencia en la Jucopo del subsecretario López-Gatell. Por tal motivo, desde el día de ayer presentamos tanto a mesa directiva como a la Junta de Coordinación nuestra inconformidad en que se lleven a cabo comparecencias el mismo día y la misma hora que tiene que llevarse a cabo la Comisión Permanente, que finalmente es la representación del Congreso durante todo el periodo de receso. Por otro lado, solicitar que si va a haber comparecencias o asistencia a reuniones de trabajo y ya está funcionando la Comisión Permanente, pues este es el espacio idóneo para que puedan llevarse a cabo. Y en tercer lugar, también este mismo comentario que se hizo tanto a la Junta de Coordinación Política como a la mesa directiva, en el sentido de que si va a haber una comparecencia, esta se transmita completamente en el canal del Congreso, toda vez que en anteriores ocasiones lo único que se había transmitido era la intervención del funcionario y al momento de las preguntas se finiquitaba la transmisión por el canal y ya quedaba únicamente pues en la reunión privada que estarían llevando en su caso en la Junta de Coordinación Política. Estos asuntos creo que es importante precisarlos porque creemos que debemos darle todo el respeto y todo el espacio que le corresponde a la Comisión Permanente. Para esta sesión, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional va a presentar el tema de iniciativa de ley de reactivación y emergencia económica. En plena pandemia, con las graves crisis, desde luego de salud, pero también económica que representa, estamos viviendo muy graves consecuencias también en el tema de la economía, que está afectando a todos los sectores de la población, las clases medias, las clases con menos recursos, y es necesario tomar medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios que permitan aminorar los efectos de esta grave crisis económica en las familias, en quienes han perdido su empleo, sean trabajadores formales o informales, quienes tienen una pequeña negociación, una microempresa, una MIPYME, que finalmente necesitan contar con el apoyo para transitar en este periodo de emergencia y estar en condiciones de que cuando la economía pueda nuevamente reactivarse, estén en condiciones de ponerse en operación. En tal medida, pues se presenta esta iniciativa de ley de reactivación y emergencia económica, que entre otros temas hemos estado insistiéndolos, está el ingreso básico universal para quienes han perdido su empleo, su fuente de trabajo de 3,207 pesos, el apoyo para las microempresas que pudieran recibir 27,000 pesos mensuales durante un periodo de 3 meses, de tal suerte que tengan liquidez y no se vean en la necesidad de despedir trabajadores, y el apoyo para el diferimiento de obligaciones y compromisos fiscales para las MIPYMES por un periodo de 6 meses, sin que esto implique ni intereses ni multas de ningún tipo, entre otros aspectos. En el punto de acuerdo, estamos
presentando un punto de acuerdo por el que se solicite al Consejo General de Salubridad el que incluya medidas que haga posible que al momento de la reactivación económica que ya se anuncia en breve, las familias puedan conciliar su vida familiar con la laboral y con ello pues evitar el que se haga todavía más grande la brecha de carácter social y de género, toda vez que bueno pues los papás, las mamás se van a tener que integrar a la fuente de trabajo y no van a tener la posibilidad de que los hijos estén en guarderías o estén en escuela. Respecto de la agenda política, está por definirse el tema de la agenda política, pero obviamente para nosotros es fundamental el tema de la armonización que están llevando algunas entidades federativas ya respecto de la Ley General de Educación, con graves consecuencias, como es el caso de Puebla, y también el caso de las energías renovables, de las energías limpias para el tema de la generación de energía eléctrica. Básicamente son los temas que hoy abordaríamos. Muchas gracias, senadora. El coordinador Romero Hicks, por favor. Tiene la palabra, coordinador Romero Hicks. Gracias. Muy buen día. Deseo referirme al tema educativo, donde hay una gran efervescencia y poco conocimiento sobre el asunto. Deseo recordar que el 15 de mayo del año pasado se promulgó la reforma constitucional que modifica el artículo 3º, la parte sustantiva de la educación, el 31, los derechos y obligaciones de los padres de familia, y el 73, que establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir algunas de las normas. Esta reforma en su momento incorporó muchas de las propuestas nuestras, prácticamente casi el 80% fueron propuestas nuestras. Primero declaró la educación inicial y superior como obligatorias. Segunda, reconoció el derecho humano a los beneficios de la ciencia y la tecnología. Tercero, enfatizó el tema de la excelencia educativa. Cuarto, se estableció un mandato para crear una ley general de educación superior, propuesta nuestra, para este año, que está en curso su diseño. Quinto, el tener una ley general de ciencia y tecnología, que también es una propuesta nuestra. A partir de la promulgación, se estableció un plazo de un año, que venció el viernes 15 de mayo, para poder tener la armonización de las leyes educativas. Solo que en el camino fuimos acumulando diferentes errores. Error número 1, en la Constitución, 15 de mayo, donde se entrega la mafia del poder a los sindicatos, y el gobierno federal se conviene el poder de la mafia, y por eso nosotros no acompañamos esa votación, aunque reconocemos que hay partes muy nobles del artículo 3º. Segundo error, no se mandató la revisión de una ley general de educación, que es la ley reglamentaria, y esa se expide el 30 de septiembre sin necesidad de haber hecho mayores obligaciones de poder tener ese ajuste. Entonces, ¿había una obligación de hacer una nueva ley general de educación? No había ninguna obligación. La ley anterior tenía 85 artículos y ahora la nueva tiene 81, pero tiene una serie de excesos, de detalles, de ambigüedades, en donde mezclaron acuerdos, lineamientos y aspectos sumamente innecesarios para una ley general. Hay que recordar que en jerarquía de normas, después de la Constitución General de la República, las leyes generales son las siguientes en jerarquía y están por encima de las constituciones locales y de las propias leyes locales. En todo esto se avanzó a un tercer error, y ese error consistió en que la Secretaría de Educación Pública, probablemente con una buena intención, pero con un amplio desconocimiento del tema y de sus alcances, el proponer una ley marco, una ley machote, que fue conocida por las legislaturas locales, y el mandato constitucional era armonizar las leyes locales, no transcribir, copia y pega los errores de la Ley General de Educación y los excesos y las contradicciones
del machote que envió la ley de ley tipo marco la Secretaría de Educación Pública. Ahora, ¿los congresos locales estaban obligados a tomar esa propuesta? No. ¿Le pueden hacer algunas adaptaciones? Por supuesto que sí. Y entonces, lo que deberían de haber hecho los congresos locales, y a este momento se han aprobado alrededor de una docena de leyes locales. El mandato era el 15 de mayo y por la pandemia se fueron complicando las cosas. Lo que hubiésemos deseado es que los congresos locales hubieran hecho varias cosas. Primero, eliminar las ambigüedades de la Ley General de Educación. Segundo, avanzar en el derecho de los beneficios de la ciencia, la tecnología y la innovación que quedaron en la Carta Magna. Tercero, los mecanismos de coordinación con los municipios y la propia federación. Cuarto, el poder tener los límites a las atribuciones de las autoridades municipio, estado y federación. Quinto, el reconocer a particulares y distinguir entre los que tienen autorización de lo que se le llama los reconocimientos de validez oficial de estudios, REVOES, fuese estatal o federal. Sexto, una gran oportunidad, seleccionar contenidos regionales a incorporar en los planes y programas de estudio. Séptimo, el poder abordar mecanismos de financiamiento. Octavo, el incorporar a partir del mandato de la Constitución la educación inicial y la superior en la planeación del Estado. Noveno, la colaboración de entidades federativas en los procesos de selección de docentes y en la participación de su formación y su desarrollo profesional. Y décimo, muchos temas que hoy son vigentes, como la educación a distancia, la innovación, la educación digital. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? La mayor parte de los congresos locales a este momento tomaron la propuesta limitada, abstracta, contradictoria y sobre todo difícil de entender por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y voy a poner un ejemplo, porque el diablo está en los detalles. En la Ley General de Educación, desde hace muchos años, y es una ley de 1993, ya se señalaba que los particulares forman parte del sistema educativo nacional, pero la nueva ley retoma el texto y va más allá, y entonces señala que los muebles e inmuebles de las escuelas particulares fueron a formar parte del sistema educativo nacional. En su momento no hubo gran escándalo, que nosotros lo denunciamos y votamos en contra en septiembre del año anterior, porque los componentes del sistema son un tanto etéreos: el educando, el docente, los planes, los programas, los padres, las autoridades. Y sobre todo porque ahora el error se transmite en el machote que envía la Secretaría de Educación Pública y sustituye la palabra nacional por la palabra estatal. Algo similar, por ejemplo, pasa con inquietudes sobre libertad académica, reconocimientos de validez oficial de estudios denominados REVOES, la vigilancia de particulares. Y entonces la redacción, que es muy mala, la Ley General de Educación, y tampoco es afortunada en el machote sugerido, que puede tener una noble intención, pues no despeja dudas, sino al contrario, agranda la cadena de desaciertos. Y entonces en el machote la SEP se excede y sugiere algunas cosas a los estados. Los congresos y las autoridades locales, perdón la crítica de buena fe, no hicieron su trabajo, y luego no se consultaron en Parlamento abierto estas modificaciones a las armonizaciones locales, y las leyes se aprobaron en una forma de fast track. Entonces, esto es lo que provocó, por ejemplo, el caso más visible, que es el caso de Puebla. Pero el tema no es Puebla, el tema es todo el país. Entonces nosotros lo que queremos proponer, y lo vamos a llevar al momento necesario en la comisión permanente, es que los congresos locales aprovechen la oportunidad para profundizar y darle amplitud, para que armonizar se entienda no como transcribir, se entienda como lo que debe ser, precisamente la incorporación de lo nacional, que debe ser muy breve, porque ya está en la Constitución, ya lamentablemente está en la Ley de Educación, y que los procesos de innovación locales sean incorporados.
En el caso de Puebla, con todo respeto, no es la ley Barbosa. El gobernador lo que tomó fue que el lunes 11 de mayo tomó el machote de la SEP, mal hecho, lo turna al Congreso local, no se procesa en Parlamento abierto, se aprueba el viernes 15 de mayo dentro del plazo que marca la Constitución, y luego ya empieza a haber los problemas porque el siguiente viernes es cuando se publica en el periódico oficial del Estado de Puebla. Es un tema que nos involucra a todos y lo que queremos es que se haga la armonización de manera apropiada. Ese es nuestro comentario. Muchas gracias, diputado. Abriríamos entonces la sesión de preguntas y respuestas. En primer lugar está Lucía Calderón. Lucía, ¿nos escuchas? ¿Puedes hacer tu pregunta? Sí, buenos días a todos. Muchas gracias. A ver, la pregunta es la primera sobre el anuncio del presidente esta mañana de que hay un fondo de 60,000 millones de pesos que se van a distribuir en los estados como extra de las participaciones que les corresponden. Lo dio a conocer hoy por la mañana. En cuanto a la gira que va a comenzar el próximo lunes, ya lo anunció, se va al sureste con las medidas sanitarias necesarias, también una opinión al respecto. Y en el tema que dijo, que tocó el diputado Romero Hicks, en cuanto a la ley de educación acá en Puebla, ayer platicamos con otra senadora y nos decía la posibilidad de que esta ley la impugnen de alguna manera ante la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, que por algo similar a lo que pasó con la ley allá en Baja California. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso para evitar que los congresos locales hagan copia y pega de una legislación nacional y no hagan las adecuaciones necesarias? ¿Y cuál es el riesgo también de que esto no ocurra? Esas son mis preguntas. Muchísimas gracias. ¿Quién, si puede levantar la mano, quien quisiera responder? Por favor, coordinador. Subrayo, el tema no es Puebla. Puebla es donde surgió la efervescencia. Ya cuando se aprobó en Puebla y se publicó, llevábamos una decena de estados. Nuestra sugerencia, y va a ser una manera de exhorto, es que los congresos locales desplieguen su capacidad innovadora y hagan la tarea. Ahora, hay aspectos de la Ley General de Educación que son insostenibles, pero ese ya es un error desde el 30 de septiembre del año pasado, y seguramente los particulares harán las medidas jurídicas que procedan. La gran oportunidad es que hay todavía 20 congresos locales que pueden hacer bien las cosas, y los que ya las hicieron copiando mal la sugerencia de ley Machote, hagan las reconsideraciones para poder corregir. Por favor, diputado Héctor Jaime. Muchas gracias, Luis. Hace una pregunta relevante en dos temas que nos parecen que en ambos casos son, en uno, una seria simulación, y en el segundo caso, algo muy grave para lo que está ocurriendo en el país. El presidente ha anunciado en diversas ocasiones que adelanta dinero, como en este caso él anuncia esa cantidad de 60,000 millones de pesos para participaciones. Lo que ocurrió en salud, por ejemplo, es que se anunció un adelanto, pero un adelanto sobre lo ordinario, es decir, no tiene ningún tipo de mensaje, ni siquiera mérito, el que si a un Estado, en vez de enviarle enero, febrero y marzo, le manda enero, febrero, marzo y abril por adelantado, cuando en realidad ese Estado ya lo iba a consumir en el aspecto ordinario. El presidente no ha entregado un solo recurso extra, y en el caso de un tema tan preocupante como el de la salud, es lo que ha ocurrido. Es decir, aquellos estados que no firmaron con el INSABI, lo único que hizo fue mandar 3 meses juntos, pero del gasto ordinario. No hubo un solo recurso extraordinario de los 40,000 millones de pesos que tiene el INSABI para poderlo distribuir de manera equitativa, de manera decente entre todos los estados del país. Entonces yo mucho me temo que estos 60,000 millones de pesos en participaciones puede ser luego envuelto en la magia es un adelanto de participación, es decir, que no hay dinero extra como para poderlo entregar. Entonces, eso creo que no tiene ningún mérito ni ninguna gracia, porque realmente el esfuerzo para hacer la protección de economía de este gobierno se está dando desde los niveles locales.
Y ahí pasó al segundo tema, en el tema de salud. Me parece otra vez francamente irresponsable este anuncio del presidente, que ya nos había dicho la semana pasada que iba a salir, cuando ayer mismo, en una reunión con la Secretaría de Gobernación, los gobernadores fueron acorralados, supuestamente con consenso de la Secretaría de Salud, para definir que nomás hubiera un solo semáforo, y que ese semáforo iba a dictar las medidas para conducirnos en este país en la reactivación económica. Bueno, pues ese semáforo marca, con base en 4 indicadores, que el presidente de la República no debería de ir a esos estados, porque obviamente la cantidad de gente que se mueve con él, incluyendo periodistas, el gabinete, la articulación de la mañanera, etcétera, rebasa los criterios que la propia federación dijo, es decir, él a través de su vocero. El primer indicador es el porcentaje de gente que está hospitalizada por insuficiencia respiratoria aguda, y en los estados a los que dice que pretende ir está en absolutamente rojo. El segundo indicador es la tendencia de hospitalización tanto por enfermedad moderada como por enfermedad grave, y también en esos estados está en rojo. El tercer indicador es la tendencia de casos confirmados de enfermedad por COVID-19, que da el SARS-CoV-2, y también está en semáforo en rojo. Y el último indicador es la tasa de casos confirmados por COVID. En los 4 va hacia la alta y también está en rojo. En promedio ponderado, los 4 indicadores están en rojo. El presidente, si quisiera ir de gira, le ofrecemos Zacatecas, que es el único estado de la República que está en amarillo y que con los criterios ahí sí debidos, de manera proporcional, pudiera acudir según el propio semáforo emitido por la Federación. Un tercer tema que me parece que estaría haciendo el presidente si es que va, es como aquel que está ebrio en la calle, totalmente tirado, pero con cubrebocas, es decir, borracho, pero muy reglamentado en la calle. Me parece una seria equivocación del presidente, y es un pésimo mensaje otra vez, el cual ha sido repetitivo en su gobierno, ¿no?, de dar malas señales al ciudadano de qué es lo conducente. Entonces aquí invitamos al presidente de la República a que reconsidere tan siquiera que el otro López, el secretario López-Gatell, le pueda decir que en el semáforo que presentó ayer en la CONAGO, con lo cual ellos dicen que ese semáforo es el correcto, el presidente estaría incumpliendo las mismas instrucciones sanitarias para acudir a sus lugares. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Senadora, por favor, senadora Murguía, y después la diputada Josefina Salazar, por favor. Yo quisiera retomar el tema del anuncio que da el presidente de reiniciar sus giras en breve. Y algo de lo que ya comentó el diputado Héctor Jaime. No sabemos exactamente cuántas personas conforman el staff que acompaña al presidente a cada una de las giras, entre elementos de seguridad, de logística, incluso cuántos medios de comunicación asisten a la convocatoria del presidente en cada una de las giras, ni tampoco sabemos al lugar a donde vaya a ser el destino, que tampoco está claro hasta este momento, a cuántas personas vaya a convocar y vaya a reunir. Lo que es un hecho es que con mucho superan las propias recomendaciones que el Consejo de Seguridad y su vocero por parte del gobierno, el doctor López-Gatell, ha venido haciendo. Y aún más, nosotros en la permanente hemos estado pidiendo sesiones presenciales y nos han estado dando una serie de argumentos para no tenerlas, que mucho se refieren pues a las disposiciones del Consejo de Salubridad General y las condiciones de la pandemia, y bueno, pues simple y sencillamente esas mismas recomendaciones que son aplicables para el resto de la población, al parecer no se aplican tratándose del presidente y de sus giras. Es decir, sí, hágase, señor, tu voluntad, pero yo hago lo que yo quiero. Entonces, bueno, si se van a autorizar giras en donde va a haber un número grande de personas congregadas, no entendemos la razón, o no se justifica la razón por la que sigan pretendiendo que la comisión permanente no tenga sesiones presenciales. Muchas gracias, senadora Josefina. Diputada Josefina, ¿nos había pedido la palabra?
Sí, muchísimas gracias. Pues nada más es con referencia también al fondo que mencionan de los 60,000 millones de pesos que sirven o manifiesta el presidente que es para estabilizar a los presupuestos estatales. Pues primeramente él dentro de sus propias declaraciones se especifica que es un fondo que se tenía para entregar de manera trimestral, es decir, no son recursos adicionales a los que supuestamente tiene el gobierno federal ya destinados o presupuestados o definidos para los estados. Entonces, él mismo dentro de sus declaraciones establece que ya instruyó al secretario de Hacienda para que haga la modificación correspondiente al decreto, a los programas, a las reglas de operación de dicho programa, cosa que también sería muy interesante conocer cuáles van a ser los criterios de supuestamente la entrega de estos 60 millones de pesos, a qué estados van destinados, cuáles van a ser las reglas que van a estar aplicando para la entrega de los mismos recursos, hacia qué va destinado, y sobre todo creo que aquí es muy importante también la comunicación con el Ejecutivo, toda vez de que derivado de la contingencia sanitaria y de la falta de recursos del gobierno federal que no han bajado a los estados para apoyo a los gobernadores para atender la situación de salud, pues muchos de los estados han estado peticionando a los congresos locales préstamos para poder atender el tema de la pandemia. Entonces creo que también este es un tema que sería muy importante, que hubiera una mayor comunicación entre el secretario de Hacienda y los gobiernos de los estados para evitar de que estos se hagan este tipo de peticiones a los congresos cuando el gobierno federal ya tiene contemplado, por lo menos en números o en ideas del presidente, entregar recursos adicionales a los estados. Muchas gracias. Tendría la palabra entonces Karina Aguilar. Karina, ¿nos escuchas? Hola, sí, buenos días. Por favor, adelante. Preguntarle, ¿me escuchan ahí? Sí, adelante, por favor. Gracias. Preguntarles si en torno a esta gira del presidente Andrés Manuel López Obrador que pretende hacer ya la próxima semana, entonces ustedes ven un papel protagonista del primer mandatario, por un lado, y por el otro, preguntarles el riesgo que existe de esta consulta pública para el establecimiento de una norma mexicana para la organización de las elecciones en México, que publica la Secretaría de Economía en el diario oficial de la Federación. El INE ya mostró su extrañeza ante esta publicación, solicitó incluso pues a la Secretaría de Economía una explicación, lo cual no se les ha dado. ¿Cuál es el riesgo que ustedes ven en este tema y si es violatorio de la ley? Gracias. ¿Quién quise? Diputado Héctor Jaime, por favor, y después el senador Julen. Si yo abordaré primero los temas. Sin duda que es violatorio de la ley, dado que el Ejecutivo, en su Consejo de Salud General y la Secretaría de Salud marca que deben dedicarse a este tipo de salidas, porque a lo que va a conducir en aquellos estados donde todavía la tasa de contagio es muy alta, la tasa de hospitalización es muy alta, es que el mensaje a señalar es relajar todavía mucho más las medidas, y es un ejemplo francamente contrario a lo que se percibe. Lo que se percibe en las políticas públicas debe ser aquellas iniciativas, medidas y acciones que presentan medidas y acciones que de manera inteligente fortalezcan la economía. Aún la INTA como quiera, pero a lo que va se podría hacer también con una videoconferencia. No se ocupa mover el presidente para hacer los actos que pretende hacer. Entonces me parece que en aquellos estados donde hoy el COVID va para arriba, el número de contagiados va para arriba, su capacidad hospitalaria se está saturando, pues es un grave riesgo que el presidente vaya, porque entonces ese diferendo claro con algunos gobernadores que de manera inteligente están estableciendo medidas desde lo local para, con responsabilidad, primero salvaguardando la salud de las personas y segundo, fortaleciendo los detalles económicos desde el territorio, desde aquellos donde sí se conocen, parece que a propósito. Senador Julen Rementería, por favor. Pues yo me referiré, Karina, a la segunda parte de tu pregunta. La verdad es que extraña muchísimo que en medio de una emergencia sanitaria, de una emergencia económica, de todos estos temas como los que se comentan, de la pretendida gira del presidente, que es una barbaridad, es una, pues por decirlo menos, una absoluta imprudencia, de repente la Secretaría de Economía, de manera sorpresiva, pronuncie
pues una especie de acuerdo para llevar a cabo, proponga una consulta para llevar a cabo lo que ellos denominan la norma mexicana de organización de elecciones a través de una consulta pública, que lo haga la Secretaría de Economía. Esto, por supuesto, es contrario a lo presentado en la LEGIPE y tiene que, pues, señalarse. El propio Instituto Nacional Electoral ya se pronunció sobre ello, menciona en su comunicado que hace oficial que esto no tiene respuesta por parte de la Secretaría de Economía, a pesar de que lo buscaron. No hay una explicación para ello. Por supuesto que es contrario al orden político electoral de nuestro país. Hay una ley, hay un órgano que es el que da esa ley, que es el Congreso de la Unión. Ahí es donde se tendría que detener cualquier cambio que tenga que ver con la organización de elecciones. ¿Qué hace la Secretaría de Economía organizando elecciones? Debería de organizar cosas para que los empleos en México se mantengan y no meterse en temas que son de ellos. Entonces, llama mucho la atención y de alguna forma, pues prende semáforos, yo diría que amarillos, tal vez hasta rojos, porque pareciera que lo que hay es un intento de lograr a través de estas consultas populares patito encontrar un respaldo que no se tiene constitucional para a lo mejor entrometerse en las reglas de la próxima elección, la del año que entra en julio. Por cierto, que cualquier regla que se pudiera pretender mover para esa elección de 2021 tendría que haberse movido antes de este próximo 31 de mayo. Por lo tanto, la elección del año que entra está garantizada en los términos en los que hoy lo marca la ley y no puede de ninguna manera permitirse, no porque alguien no quiera, sino porque es inconstitucional el que alguien venga a proponer a través de una consulta pública normar la organización de las elecciones. Primero, ¿qué cosa es eso? Segundo, ¿qué hace la Secretaría de Economía ahí? Y tercero, por supuesto, que habrá, en caso de ellos persistir en su insistencia, pues acatarlo por la vía jurídica necesaria. Muchas gracias, senador. Tendría la palabra Claudia Salazar. Claudia, ¿nos escucha? Perdón, diputada Josefina quería participar, perdón. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Nada más con referencia, precisamente en ninguna parte del mundo hay un agente económico que regule los procesos electorales. En ninguna parte del mundo existe esa posibilidad de que una secretaría que se debe dedicar a trabajar por reactivar a las empresas, por ayudar a mantener el empleo, por dar mejores condiciones para que los productores del campo lleven sus productos a buen precio hacia el consumidor final, esté involucrado en el tema del proceso electoral. Esto es lamentable porque esto habla del desconocimiento precisamente de los secretarios, de los funcionarios que tiene el presidente de la República a cargo de estas dependencias, el desconocimiento de las acciones que deberían de estar realizando, y sí demuestra un verdadero interés a querer tener injerencia en todo aquello que al presidente le resulte incómodo. Hemos visto cómo recientemente el INE ha sido atacado. Es un organismo autónomo, un organismo que tiene su propia funcionalidad, que tiene y proviene de una elección en otro órgano diferente como es el Poder Legislativo, y cómo ha sido atacado y cómo ha sido vapuleado por los secretarios, por el propio presidente de la República, cuestionando su función, cuestionando sus resultados, cuando él mismo es el resultado de una elección democrática que se llevó a cabo en años pasados. Entonces, lamentablemente vemos que la ineptitud de sus secretarios está saliendo y se está dando a conocer en este tipo de acciones, y por supuesto que vamos a estar muy al pendiente de los resultados que emanen de esta consulta a mano alzada, como es una costumbre del gobierno federal, de querer meterse en el tema del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, diputada. Claudia Salazar, ¿nos escuchas? ¿Sí, me escuchan? Sí, por favor, adelante. Sí, buenos días. Quiero saber su opinión de esta disputa que hay
de los gobernadores con la federación respecto al semáforo. ¿Pueden ellos saltarse a la federación en esta imposición de los semáforos o no pueden hacerlo? Y esto va pegado con, entonces, el presidente López Obrador sí puede hacer giras sin respetar precisamente el semáforo. Y también, si me pueden responder, ¿el presidente pone en riesgo su vida y la de los demás al hacer estas giras? Por favor. Diputado doctor Jaime, por favor. Gracias, Claudia. Las preguntas son interesantes en tres vertientes. La primera es si el presidente corre riesgos si va a una gira. Bueno, si lleva su escapulario, su detente, dice el subsecretario López-Gatell que está inmunizado, que él tiene fuerza moral, pero eso no se ha demostrado con medicina basada en evidencias que sirva. Entonces yo creo que el presidente, al ir a un lugar donde hay el mayor tasa de contagios, donde hay muchas personas enfermas, y además donde, dadas las escasas pruebas que se han hecho en México, que es una vergüenza, por cierto, mundial, pues no saben cuánta gente de la que esté por allá puede contaminarle, o bien incluso cuánta gente alrededor del presidente, como ya ha ocurrido con varios de sus funcionarios, puedan ser asintomáticos portadores del virus, aunque estén asintomáticos o que estén en periodo presintomático, que tengan un poquito de temperatura, pero que no sea lo suficiente, puede contaminarlo. Y obviamente por su edad, el presidente tiene factores de riesgo, a decir, de los propios elementos que se han caracterizado en México. La segunda tiene que ver con las acciones que puede hacer un gobernador. En México hay niveles de autoridad sanitaria. En estos niveles, lo ha dicho el propio subsecretario Gatell cuando así le conviene, dice, a ver, ya liberamos esto, ya vamos a la reactivación económica, y los gobernadores, dado que son autoridad sanitaria, los tienen que responder. Bueno, lo que se presentó ayer en la reunión con los gobernadores y la Secretaría de Gobernación fue precisamente las medidas que en tanto el gobernador, su secretario de Salud y los ayuntamientos de los estados, los tres niveles de autoridad sanitaria pueden hacer en el caso del manejo de las pandemias. Sin duda que los gobernadores lo pueden hacer y tienen que observar el lineamiento general que marca la propia federación. Pero cuando el propio presidente ni siquiera lo está observando de manera genérica, pues es algo complejo. Y de fondo, Claudia, lo que está es si realmente la federación tiene la capacidad para establecer esos semáforos que dicen ellos que es en consenso, e insisto, ayer se vio que no hay tal consenso. Cuando los gobernadores están presentando ya diferentes alternativas, me parece a mí más inteligentes que estos criterios gordos utilizados por la propia federación, dado que el sistema de información de respiratorias de salud lo manejan ellos. Deciden qué plataforma utilizar para que se suban los casos. Han reconocido que muchos de los casos positivos tomados ya en laboratorios con las pruebas que ellos mismos autorizaron, no los pueden subir a la plataforma. Entonces el número de casos es muy superior. Yo sí creo que los gobernadores, estoy convencido que a la luz de la ley, es materia de salubridad general manejar el tema de las pandemias, pero la propia autoridad general y el órgano ejecutivo dijo que los gobernadores, en el ámbito de su propia responsabilidad como autoridad sanitaria, con los demás elementos sanitarios en el Estado, pueden estar aplicando estas decisiones. Y no hay duda de que las decisiones tomadas desde la comunidad más alejada de un Estado, donde la federación no te implica en su sistema de Google, pero nunca ha estado ahí, un gobernador, un ayuntamiento y un alcalde conoce más bien las situaciones locales y pueden tomar decisiones más responsables. Coordinador Romero Hicks, por favor. Claudia, solamente complementar de manera recordatorio, hay una noción incorrecta de creer que municipio, estado y federación son una escalera jerárquica, no lo son. Hay atribuciones exclusivas y hay atribuciones concurrentes. Por eso la palabra correcta no son niveles de gobierno, son órdenes de gobierno. Entonces un alcalde no es menos que un gobernador no es más que un alcalde y un gobernador no es menos que el presidente de la República. Hay que leer con precisión el artículo 124 de la Constitución, y lo que no es expresamente federal está reservado a los estados. Pero hoy vivimos el intento de una república unitaria central
de un gobierno, de un despotismo no ilustrado, autócrata, y que encabeza una ineptocracia y que quiere mandar línea directa a los gobernadores. Los gobernadores no son subordinados del presidente de la República, son los jefes de Estado con mayúscula de cada una de las entidades federativas, y lo que nos rige es un pacto federal. Y lo que está ocurriendo es que ante un presidente ausente en temas de salud y en temas de economía, los gobernadores han tenido que tener mayor visibilidad, y el principio de la ley es muy clara, es el principio en donde la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le atribuye. Con toda claridad, los ordenamientos especifican qué le toca al presidente y al Ejecutivo Federal, qué le toca a los gobernadores y qué le toca a los ayuntamientos. Listo, muchas gracias. Tendré la palabra Gerardo Segura, que es el último que tengo anotado en la lista. Gerardo, ¿nos escuchas? Sí, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Nada más brevemente. Miren, en Inglaterra ya se han destituido a funcionarios públicos gubernamentales por no acatar las medidas. Han sido verdaderos escándalos en Inglaterra porque los funcionarios no acatan las medidas. Y nosotros aquí parece como que no podemos hacer nada ante los caprichos de Andrés Manuel López Obrador, que sigue poniendo en riesgo la vida de los mexicanos. Este señor ya de por sí, yo creo, y creemos muchos, que es responsable de miles de muertes por no haber acatado las recomendaciones desde un principio. ¿Qué hacer para ponerle ya un freno por la vía legal a este señor? Porque deben entender, y yo creo que ustedes también deben de hacerlo saber, que puede ser sujeto a responsabilidades penales, porque ya, bueno, son 8,000 muertes las que se están registrando, más de 8,000 muertes. ¿Qué hacer para poner un freno ya por la vía legal a este señor? Porque pues no podemos, como nación, como país, permitir que siga con sus caprichos de hacer lo que él quiere, y que está de por medio la vida de miles de mexicanos. Perdón por la exaltación, pero es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. ¿Quién quisiera responder? El diputado Héctor Jaime. A mí me parece, Gerardo, es más, si lo haces una nota la firmo a ciegas, lo que acabas de decir. Es obvio que las medidas tomadas para el coronavirus, para esta epidemia, han sido una franca negligencia del gobierno federal. Pues, si bien es cierto, el gobierno federal no puso el coronavirus en China, sí tuvo mucho tiempo, con mucho plan verdaderamente serio. Un plan que no hizo ni siquiera de manera puntual. Y me refiero simplemente a las responsabilidades que el presidente, en su calidad de titular del Consejo de Seguridad General y del Ejecutivo Federal, pudo haber hecho para la programación y planeación de la contingencia de esta enfermedad. Todo lo que ha estado ocurriendo, incluyendo un punto de acuerdo que hoy presenta el Partido de Acción Nacional para que pueda incorporarse a las paredes de la Cámara de Diputados en letras de oro los mártires de la medicina. Hasta antier iban más de 145 médicos y enfermeras que han muerto, porque evidentemente la cantidad de equipo de protección personal no llegó a tiempo. Este equipo de protección personal, que después ya se supo, entre que los cubrebocas fueron vendidos a China y que no han llegado y ahora siguen llegando, que equipos de protección personal que se confiscó en aduanas fue enviado en salud estatales como para que dijeran que habían enviado equipo, como que los ventiladores no estaban suficientes, como que la reconversión se está haciendo 3 veces más tarde, y por último, que es impresionante que instituciones universitarias como el TEC de Monterrey, como la UNAM, como gobiernos locales y municipios, hubieran decidido tomar medidas sanitarias que hubiera competido al gobierno federal emitirlas, y la instalación en permanente del Consejo de Salud General, para salir con la gran novedad de que lo que en días previos, en marzo, al inicio de marzo, la Organización Mundial de la Salud dijera que ya es una pandemia mundial, aquí se consideró que sí podía ser una enfermedad un poco grave. Entonces me parece que todos esos muertos que pudieron haberse evitado, quizá habiendo tenido primero el Fondo de Reserva Estratégica, que estaba vacío, y a 2 años de gobierno es impensable que fueran tan negligentes, porque ni en los presupuestos aprobados en el Congreso,
ni en el presupuesto de salud enviado por el Ejecutivo se perdió un solo peso para tener ese fondo que correspondía. Llama la atención porque el actual vocero, Hugo López-Gatell, él era el director responsable de esa área desde el gobierno pasado. Entonces, sí llama la atención tanta negligencia de ese gobierno y sin duda que la gente lo está sabiendo. Tanta tardanza en la equipación de los hospitales, tanta tardanza en la formación de recursos humanos, tanta tardanza en la compra de equipos, sin duda, Gerardo, como tú bien lo refieres, sí. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien más que quiera responder? Si no, tendría la palabra Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas para terminar? Bueno, si no nos escucha Félix, me mandó su pregunta, diría, Celateo dice, senadores de Morena acusan a gobernadores del PAN de recurrir al endeudamiento por más de 5,000 millones de pesos, como el caso de Tamaulipas, y es para utilizarlos en las próximas elecciones. ¿Qué podrían declarar al respecto? Diputado Héctor Jaime. Muchas gracias. Pues a mí me parece que los diputados de Morena deberían sustentar bien sus dichos. Hoy es claro, y dicho por el instituto, yo tengo otros datos, pero es un instituto autónomo que es el Coneval, que los proyectos que el presidente se reservó para gastar el dinero de los mexicanos, ninguno de ellos va orientado ni a mejorar la pobreza de la población, ni a mejorar a todos aquellos empleados que han perdido su trabajo y que ya fácilmente se podría calcular rebasan los 750,000 empleos. Si el presidente no tiene ningún programa público con dinero federal para poder apoyar la economía de los estados, sí queda, como dijeron, la estatal, el poder detonar la economía, apoyar a los pequeños, a los medianos empresarios, fortalecer los mecanismos de asistencia, fortalecer los sistemas de salud, dada la ausencia del proyecto federal. Y a mí me parece que todos los diputadas y diputados tenemos la obligación de fiscalizar bien los recursos. Entonces, yo le diría a los diputados de Morena que se pusieran al tiro y que revisen muy bien en qué se va a aplicar el recurso y que si ellos encuentran que se desvía por este tipo de temas, pues que lo digan. Caso concreto de los gobiernos, sin duda que la infraestructura que se ha estado manejando en esos estados se ha mejorado muchísimo, el equipamiento, la compra de medicamentos y sin duda una gran cantidad de proyectos que junto con los empresarios, junto con los ciudadanos, en comunión con los ayuntamientos, es para fortalecer la economía y poder aguantar ante la ausencia, como ya dijo el coordinador Romero Hicks, de un presidente, secretario de Hacienda, de un secretario de Economía, de una Secretaría de Trabajo, que están francamente pensando que desde la capital van a manejar este país y que sufran en lo mexicano. Es muy complicado tomar decisiones cuando el sufrimiento se da a muchos kilómetros de distancia de la capital de la República. Coordinador Romero Hicks, y para finalizar la senadora Nadia Navarro. Coordinador, por favor. Gracias. Considero que con lo que dijo el doctor Ramírez Barba refleja nuestra opinión. Es una ocurrencia más. Nosotros vamos a concentrarnos en la atención de la pandemia y no en sandeces horizontales, cabezas que no están concentradas en la crisis inmediata. Muchas gracias. Senadora Nadia Navarro, por favor. Pero sobre todo se me hace desproporcionado. Es muy lamentable y sobre todo sorprende que el gobierno federal ha abandonado a su suerte a las entidades, a las distintas entidades federativas, y en particular creo que los estados y las entidades gobernadas por Acción Nacional han dado respuesta contundente, pensando siempre en la gente, en su seguridad y en su salud, como es el caso de Tamaulipas. Efectivamente, sí, en su momento, si llegaran a detectar alguna mala aplicación, hay instancias, pero no nos distraigamos del punto. El tema es que los gobernadores de las entidades de Acción Nacional han respondido muchísimo mejor y siempre por delante y ponderando la salud de las y los mexicanos que el gobierno federal. De verdad que es lamentable, este tipo de distractores no deberían de llamar nuestra atención. Básicamente tenemos que concentrarnos en dar resultados y en seguir solicitando lo que hoy vamos a pedir, pruebas. Muchas gracias.
Perdón, son todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias, senadores, senadoras, diputados, diputadas. Les recuerdo, compañeros de la prensa, que a las 3:30 tendremos la otra conferencia de prensa para fijar el posicionamiento sobre la comparecencia de Hugo López-Gatell. Sergio, una pregunta rapidita, nada más que precise el diputado Héctor, ¿cómo estaría eso de lo de los mártires de la salud que tienen contemplado hacer así? Muy breve, por favor, diputado, muchas gracias. Adelante. Mucho gusto. Cuando uno reconoce en un país como pueblo quienes, sabiendo que están yendo a la guerra sin armas, si alguien ha dado la cara hoy en este país han sido los equipos que en las comunidades, que en los centros de salud, que en los hospitales, que enfrentar una pandemia sin las mínimas características de seguridad. Si algo ha quedado claro es que muchos de estos médicos, en alguna ocasión señalamos desde una subsecretaria de salud en California hasta médicos intensivistas e incluso médicos de familia que estando en la primera línea de defensa han perdido la vida. Y han perdido la vida con una enfermedad la cual pues desconocemos todavía muchas características de lo que está ocurriendo. Pero algo sí sabíamos. Sabíamos que se ocupaban equipos de protección personal. Y en los medios, muchos de ellos han registrado claramente, todavía hasta ayer, manifestaciones, por ejemplo, en el ISSSTE, donde toman las áreas y estas personas no tienen el equipo de protección necesario. No importa cuántos oficios manden las instituciones federales para decir que sí lo hay, o desde la clase de una mañanera del doctor Tantán diga que sí existe, la realidad se impone. Ese mundo mágico de Rulfo solamente existe en las novelas. Aquí en México la realidad se impone. Entonces, como diputados y diputadas de Acción Nacional, nos parece muy justo que estos, al menos, digo, hasta ayer, más de 141 médicos, enfermeras, incluyendo personal que trabaja en los hospitales, que no están directamente con el paciente, pero también sufren esos riesgos, y que han perdido la vida, sean reconocidos como estos mártires de la medicina en México a propósito del manejo específicamente en esta pandemia. Pero los profesionales de la salud en México han sido mártires desde el siglo pasado. Entonces nos parece muy digno de reconocer médicos, enfermeras, profesionales como mártires, y son mártires primero porque el gran amor con el cual se dirigieron hacia la población, este servir con amor a los semejantes, que además les costó la vida, y más habiéndolo hecho de veras como en muchas de las guerras que se dan en otras áreas, defendiendo a su gente con tanta alma, con tanto corazón y con tanto espíritu, y que solamente quedan ahí reconocidos en una ignominia, como a veces se han dicho, es que era un médico privado público, quien está atendiendo esta enfermedad, y quien muere por atenderla merece todo nuestro reconocimiento y merece la inmortalidad en México, que se refleja en la Casa del Pueblo, en la Cámara de Diputados con letras de oro, y esa es nuestra petición, va a ser nuestra iniciativa para que esto se integre de manera formal, y ojalá los mexicanos, que al principio vimos que incluso los agredían enfermeras, porque sabían todo el mundo que estos profesionales de salud, que yendo aún en un transporte público, no habían recibido el equipo necesario en sus hospitales, y la ciudadanía respondía con agresión hacia ellos. Aún a pesar de eso, son mártires, y da mucho mayor valor y mayor mérito. Sería solamente mártires de la salud, no todos los nombres de todas estas personas que han fallecido. Acuérdate que lo ideal sería que en algún lugar lo pudiéramos tener. En el caso de la Cámara de Diputados, sería solamente los mártires de la medicina en México, y ahí quedaría reflejado pues todos los nombres de los que están ahí. Y yo sí creo que debiéramos de hacer este planteamiento que tú señalas, para que con nombre y con apellido podamos realmente honrarlos, reconocerles y recordarlos, y que nos recuerde a todo el mundo que debe haber un fondo de reserva estratégica, que le recuerde a todo el mundo que el presupuesto de salud debe ser incrementado, que le recuerde a todo el mundo que con la salud no se juega. La salud es una inversión para el pueblo, la salud es el indicador básico de la felicidad, no importa la vida con el PIB o no, pero ¿cuánto vale hoy, Luisa, el valor de esas familias, de esos esposas, madres, hijos, de personal de salud que ha perdido la vida en la atención al coronavirus? No tiene precio. Diputado, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas y a todos. Entonces, nos veremos el miércoles que entre en otra conferencia de prensa de la permanente. Les aviso con tiempo la hora, y a las 3:30 los volvemos a ver con el posicionamiento del grupo parlamentario del PAN en el Senado sobre la comparecencia de Hugo López-Gatell. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días. Gracias.